eso y la colocación de las panelas o separadores para cumplir con todo eso. Aquí está. Verificar que se cumplan con la separación, verificar los diámetros y longitudes de corte, verificar el aplomo del acero, alineamiento y cómo armas el acero. Esa fue la última pregunta. Dependiendo de la cantidad de acero, dependiendo de la tipología de acero que hay en la zapata, muchas veces es mucho más rápido hacer el corte y figuración de acero de las zapatas pequeñas en la parte de afuera de la excavación, es decir, en la zona donde tenemos armando el acero. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Es decir, llevamos la parrilla completa a donde está la zapata, donde está el hueco, y pues las armamos ahí. Acuérdense que no solamente se arma el acero de la zapata, también tiene que armarse el acero de las columnas. Siempre y cuando todo ese acero sea liviano y se pueda cargar entre varias personas, no hay ningún inconveniente. Pero les mostré una zapata que tiene 5 metros por 5 metros, que tiene, si mal no estoy, tiene 1729 1729 kilogramos de acero, fíjense. Ya esto es una zapata que merita un armado adentro del hueco donde va a quedar, porque la cantidad de acero así lo amerita. Esto es acero de 3/4 y acero de 5/8. Entonces, cuando lo amerite la zapata, eso, por eso no estamos generalizando, sino que eso depende del tipo de zapata, así tenemos que hacerlo nosotros. También hablamos de que hay que colocar unas especies de riostras, de elementos, digamos, transversales en el acero de la columna para evitar que se dé el efecto de contraventeo. Inclusive hablamos sobre alguna fotografía de eso. Algunos de ustedes me preguntaron y busqué en internet ese tema. Si mal no estoy es esto, fíjense. Estos son los contravientos o riostras. Esto aquí la tienen en varillas de acero. Normalmente uno la hace en alambre. Bueno, listo, ahí terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ya cuando se verifique el armado, colocación de acero y todo eso, que se arme la canasta de acero de la columna junto con el acero de la zapata y todo eso, los dos aceros tienen que estar asegurados y en lo posible amarrados con alambre. Se logra la fundida. Entonces, digamos, los cuidados que hay que tener es verificar la resistencia haciendo los cilindros. Esa resistencia no se puede verificar enseguida con el concreto fluido. Se verifica siempre a posteriori en el sentido de que se toman las muestras de cilindro y luego se hacen los ensayos de cilindro. Verificar la resistencia tomando cilindros o toma de cilindros. Toma de cilindros. Lo que sí es verificar el asentamiento, es decir, puede hacer cono de Abrams, verificar el asentamiento del concreto, verificar la fluidez del concreto, tamaño máximo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es vibrar el concreto. En lo posible con vibradores de inmersión. Inmersión es con S. Creo que aquí tengo un video en YouTube. Es un
Este es el que siempre muestro. ¿Están viendo acá la página de YouTube? ¿El video? Ok. Listo, este es el video de propaganda de una marca de vibradores. Son vibradores de inmersión, así se llama. Estos vibradores, ya les explico qué deben tener en cuenta cuando ustedes vibran el concreto. Estos son los vibradores, es una manguera de caucho. Por dentro va una especie de guaya metálica y esta es la parte de que se ingresa en el concreto, es una parte metálica, es la que se ingresa dentro de la masa de concreto. Su función es vibrar el concreto, hacerlo más denso, evacuar las burbujas de aire y hacer un concreto más resistente, porque estás sacando las burbujas de aire, lo estás haciendo más denso, aumenta la densidad del concreto y por ende su resistencia. Hay que tener mucho cuidado con este vibrador de concreto. ¿Cuáles son las características? Los vibradores tienen un área de influencia. Eso mismo no les puedo decir de qué área estaríamos hablando porque eso depende de la calidad del vibrador. Segundo, tenemos también que tener en cuenta el tiempo o la duración de la inmersión. Normalmente es de 5 a 10 segundos en cada sitio, en cada área. Y lo otro es evitar en lo posible tocar el acero. ¿Por qué? Porque estaríamos vibrando el concreto y estaríamos vibrando el acero. Entonces el acero está maximizando las ondas vibratorias y estaríamos vibrando doblemente el concreto. El concreto, el exceso de vibración produce segregación y la falta de vibración produce hormigueros. Eso sí lo vamos a copiar. La falta de vibración produce hormigueros. Ya les muestro los hormigueros. Tengo un ejemplo de unas columnas en el concreto. Y el exceso de vibración produce segregación. Acuérdense que la segregación es la separación de la parte líquida del concreto de la parte sólida. Es decir, la piedra se asienta y en la parte de arriba queda lo que es la lechada, es decir, la mezcla de cemento, arena y agua. Eso conduce o produce hormigueros. Los hormigueros son espacios, huecos vacíos dentro de la masa de concreto. Entonces, el exceso y falta de vibración son perjudiciales porque la falta de vibración produce hormigueros, es decir, huecos vacíos dentro de la masa de concreto y el exceso de vibración produce segregación. Entonces, aquí dentro del video, ahí están vibrando el concreto. Fíjense, demoran entre 5 a 10 segundos. Luego sacan el vibrador, lo introducen en otra parte de acuerdo al área de influencia del vibrador. Pueden ser 30, 40 centímetros de separación. Aquí están mostrando un pequeño esquema. Profe, ¿cómo no sabes si quedó bien vibrado o no? Digamos que no tienes una prueba directa ni evidente para saber eso. Simplemente hacer correctamente el procedimiento te asegura a ti una correcta vibración, porque tú no puedes mirar el concreto y saber si está bien o mal vibrado. O sea, no hay una prueba directa. Cuando tú fundes elementos de concreto que tienen formaleta y cuando tú desmoldas el concreto y el concreto te queda sano, es que te das cuenta que hiciste las cosas bien. Pero de esa manera, así como estamos viendo el concreto a priori, de forma antes de, no te puedes dar cuenta. Si tú sigues el procedimiento correcto, mira, y es bueno que hagan esa pregunta porque es que no hay un método directo para hacer eso. Fíjense, aquí cuando estábamos hablando, y esto aplica, estos procedimientos, este procedimiento que estamos viendo aquí sirve para todos los elementos de concreto, todos. Primero el análisis de los planos y todo eso, las dimensiones y todo. Luego el proceso de fundida, voy a guardar aquí. Fíjense, verificar la resistencia, toma de cilindro. Verificar el asentamiento con el cono de Abraham, o sea, el tronco de cono.
verificar la fluidez del concreto, tamaño máximo de características. Esto no hay ningún experimento para esto. Simplemente a ojo tienes que darte cuenta, inclusive, consistencia del concreto. Vibrar el concreto, vibrador de inmersión y esto sería, bueno, colocarlo acá arriba, ¿no? Sí. Es mejor colocarlo acá porque esto hace parte de la vibración. ¿A dónde apuntaba con esto? Mira, si ustedes, por ejemplo, miran esta fotografía, acero, mira esto. Esto es una columna aquí. Si ustedes se dan cuenta, en los nodos o nudos, es decir, donde hay una columna que se encuentra con una viga, con dos vigas que hacen la propia cruz en el elemento estructural, fíjense que aquí los espacios son bastante reducidos con respecto a los espacios que hay entre varilla y varilla. Es decir, en un plano estructural, voy a abrir un plano estructural cualquiera de los que yo tengo acá. Denme un minuto aquí. Por ejemplo, si ustedes notan en la parte donde llegan las columnas y se encuentran con una viga principal y una viga secundaria, es decir, el propio nodo o nudo estructural, ya les muestro a qué me refiero. Fíjense, esta es la estructura. Esto es un plano estructural de una losa cualquiera. En este caso es la losa planta estructural de azotea. Vamos a buscar esta, por ejemplo, que es planta estructural de sexto y séptimo piso. Miren esta columna, la C1. La C1 tiene esta viga que es la viga 407. Es decir, esta viga que está aquí es la 407 y esta viga horizontal que está aquí es la viga, es postensada porque dice que lleva dos cables. Esta viga es la viga 403. Es decir, en esta parte de la losa vamos a encontrar el acero que sube de la columna de la C1, el acero que pasa de la columna 407, de la viga, perdón, y el acero de la viga 403. Es decir, aquí se cruzan los tres tipos de acero. Repito, el acero de la columna que sube, el acero de la viga 437 que pasa y el acero de la viga 403 que también pasa aquí. Busquemos otro plano. Este es otro plano. Recuerden que siempre les estoy mostrando casi siempre los mismos planos. Miremos este otro. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Fíjense, esta columna se encuentra con la viga 201 aquí, esta viga, y con la viga 205 acá. ¿Ustedes se imaginan la concentración de acero que hay en este nodo? Es parecido a esta foto que yo les estoy mostrando. Es decir, viga por un lado, viga por el otro y acero. Si ustedes no hacen un concreto fluido, ¿cómo carajo entra ese acero aquí? ¿Cómo entra ese concreto aquí? Y si ustedes tienen un tamaño de piedra demasiado grande, tampoco entra por aquí. O sea, por mucha vibración que ustedes tienen, van a encontrarse con este problema. Entonces ocurren los famosos hormigueros, que fue lo que yo les mostré. Fíjense lo que yo les mostré. Aquí, por ejemplo, está el herrero armando esto. Fíjense, esto es una columna. Y fíjense la cantidad de acero que hay aquí, es decir, la concentración de acero y el espaciamiento es bastante estrecho. Y si ustedes no tienen esa consideración ahí, van a tener problemas y se van a presentar esto. Acuérdense que esta fotografía ya se las había mostrado. Estos son los famosos hormigueros. Esto se debe a tres cosas: falta de vibración, exceso de vibración, formaleta de mala calidad, tamaño máximo inadecuado, es decir, demasiado grande. Ustedes cuando funden columnas, para que ustedes lo sepan, las columnas son los elementos que por metro cúbico de concreto son los que más tienen acero.
Les voy a poner un ejemplo ahora que saquemos las cantidades. Es decir, esto no lo tomen tampoco como algo, digamos, tan fijo. Por ejemplo, fíjense esta zapata. La zapata Z1 tenía, en la parte superior tenía acero inferior, 42 varillas, tenía 1000 tantos kilos. En la parte superior tenía 680 kilos, es decir, total de kilos 1729. Es decir, la cantidad de acero más 1730 redondeando, más 1730 entre el volumen de la zapata. Estamos hablando de 5 por 5 por 0.85. Eso lo sabemos porque lo hicimos la clase pasada. Miren, aquí está el volumen de la zapata. El volumen de la zapata es 21.25. ¿De dónde sale? 5 por 5 por 0.85. Es decir, que la cantidad de acero por metro cúbico de zapata es de 81.41 kilogramos de zapata por metro cúbico. O sea que podemos estar hablando entre 60 a 80 kilogramos por metro cúbico de concreto cuando estamos hablando de zapatas. Cuando estamos hablando de columnas, de concreto, podemos estar hablando entre 200 a 300 o 200, alrededor de 250 kilogramos de acero por cada metro cúbico de columna. Fíjense. Es decir, si tú miras las losas, por ejemplo, las losas aligeradas, estamos hablando de unos 16 a 18 kilogramos de acero. Eso da por metro cuadrado. Si lo dividimos entre puntos, denme un minuto, 16 kilos entre punto 18. Estamos hablando de 100, fíjense, de 100 a 150 kilogramos de acero por metro cúbico de placa aligerada. Fíjense, las zapatas tienen de 60 a 80 kilogramos por metro cúbico de zapata, de 100 a 150. Fíjense que el elemento que más tiene acero por cada metro cúbico es la columna, es decir, son los elementos más reforzados que hay en toda la estructura. Por ende, son los elementos más costosos por metro cúbico. Y eso también tiene que ver con esta cantidad de acero que hay. Entonces, tenemos que cuidarnos en ese proceso de fundida. En ese proceso de fundida, por la alta concentración de acero, son los elementos que más propensión tienen a quedar con hormiguero, es decir, con estos defectos en su construcción. No lo quería anticiparme porque no habíamos hablado de columnas, pero bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, respondiendo a la pregunta del joven, que cómo sabe uno que está haciendo las cosas bien, pues no hay ninguna prueba que te diga exactamente que estás vibrando bien. Pero tú de forma subjetiva puedes lograr ese principio. Es decir, si tú sigues los parámetros del fabricante de un vibrador de esto, en donde primero, fíjense todas las condiciones para hacer las cosas bien en un vibrador. Introducir el vibrador de forma vertical. Ojo, vertical. Muchas veces ustedes ven que el vibrador lo utilizan para empujar la mezcla de concreto. Eso no se debe hacer. El vibrador siempre entra de forma vertical en la masa de concreto. Siempre, siempre. Segundo, el vibrador tiene un área de influencia. Es decir, ustedes mentalmente hacen un diagrama y ustedes introducen el vibrador, lo dejan dentro de la masa de concreto entre 5 a 10 segundos. El vibrador no puede excederse en su permanencia dentro de la masa de concreto. Cuando saquen el vibrador no lo pueden introducir en el mismo sitio. Él tiene un área, un radio de influencia. Eso depende del tipo de vibrador, de la potencia que tenga, que puede ser entre 25 a 30 centímetros de radio, o sea que ustedes tienen que ir alejándose periódicamente. Y tercero,
evitar en lo posible tocar el acero, porque el acero maximiza las vibraciones, las ondas vibratorias, y lo que están haciendo es vibrar doblemente. Entonces, al que me hizo la pregunta, esa es la respuesta. Si haces esas cosas bien, tenlo por seguro que te van a dar una masa de concreto sólida. Miren cómo yo lo decía porque yo pensé que depende de la cantidad de concreto que haya en una hora, porque imagínense, no es fácil mezclar una cantidad mínima a una cantidad muy No. buena. El espesor de la masa de concreto, por supuesto que tiene que ser superior a unos 10, 15 centímetros. O sea, tú puedes utilizar el concreto, el vibrador. Por ejemplo, si la longitud del elemento vibratorio tiene 50 centímetros, tú puedes vibrar fácilmente espesores de pavimento de 15, de 20 centímetros, no hay problema. Por ejemplo, el vibrador se utiliza para vibrar pavimento. Y las losas de concreto de un pavimento son de 20 centímetros y el vibrador es más largo. Eso no tiene relevancia. Lo único es que cuando tú tienes losas delgadas o estás fundiendo elementos delgados, no es tan conveniente vibrar el concreto porque lo segregas. Entonces, digamos que se utilizan para espesores de concreto superior a 10 centímetros, para ponerte un limitante de eso. Pero si tú haces las cosas bien, el procedimiento de fundida bien como está, no hay problema. Por eso me gusta mostrarle estos videos, porque es la forma correcta de cómo se hace. Mira, fíjate que nunca ingresan el vibrador de forma oblicua, sino verticalmente. Ese es el objeto de la vibración. Saca la burbuja de aire y hace un concreto más denso. Ahora, lo mejor que pueden hacer ustedes es busquen el manual de usuario de ese vibrador, de la marca, y ellos te dicen, hombre, el vibrador tienes que tenerlo tantos centímetros dentro de la masa de concreto, el área de influencia son 10 centímetros, 15, 20, 30, ellos mismos te van a decir. Creo que ahí se terminó el video. No utilicen la mezcla de vibradores, perdón, el vibrador para empujar la masa de concreto. De pronto aquí hay un mal procedimiento. Vamos a mirar. Ojalá lo muestren. ¿Usted está buscando una opción para emigrar legalmente a los Estados Unidos? ¿Usted desea? Miren, aquí vamos a ver. Acomoden el mortero. Mire, aquí está, bueno, está en español. El concreto fresco a vibraciones que acomoden el mortero y reduzcan significativamente el roce entre las partículas de agregado. En estas condiciones del concreto se acomoda por gravedad. Cabe señalar que al detenerse la vibración se restablece el roce. La selección del método depende de la consistencia de la mezcla y de las condiciones de colocación, así como la complejidad de la formaleta y el espacio existente entre el acero de refuerzo. El método mecánico es el más empleado en el medio tanto interno como externo. El vibrado interno se realiza con vibradores de inmersión o de aguja y se emplea principalmente para losas, vigas, columnas y estructuras de poco espesor. El vibrado externo, en cambio, está compuesto generalmente por equipos que se fijan a la formaleta y generan fuertes vibraciones en todo el sistema de formaleta de tal forma que el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. Algunas recomendaciones a la hora de vibrar son: el operario del vibrador debe ser calificado. Verificar el tipo de vibrador adecuado para cada caso. El concreto debe depositarse en capas compatibles con el trabajo que se ejecute. La profundidad máxima de la capa debe ser 50 centímetros. Esta profundidad debe ser casi igual a la cabeza del vibrador. El vibrador de inmersión debe insertarse verticalmente con un espaciamiento uniforme sobre toda la colocación. La distancia entre las inserciones debe ser aproximadamente 1.5 veces el radio de influencia, de tal modo que el área afectada se traslape con el área adyacente recién vibrada. El vibrador de aguja debe penetrar rápidamente el fondo de la capa. Si existe una capa subyacente, la aguja debe penetrar por lo menos 15 centímetros dentro de la capa inferior para que produzca una revibración y se obtenga una estructura monolítica. El vibrador debe ser manejado con un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Generalmente este movimiento vertical debe realizarse entre los 5 a 15 segundos.
El vibrador debe retirarse de forma gradual, es decir, mediante una serie de movimientos que van hacia arriba y luego hacia abajo. Algunas malas prácticas en el vibrado son: evite dejar el vibrador funcionando fuera del concreto, ya que este se sobrecalentará. Evite usar el vibrador para mover el concreto de forma horizontal. Evite empujar el vibrador para introducirlo en el concreto, ya que puede quedar atrapado en las armaduras. Antes de comenzar un vaciado de concreto, recomendamos tener un vibrador de repuesto. Evite en todo momento vibrar el concreto si la superficie de la mezcla se torna brillante. Si observa que no salen del concreto más burbujas grandes, suspenda el vibrado. Si escucha que el vibrador cambió su sonido habitual, evite seguir vibrando el concreto. Si percibe un cambio en la acción del vibrador, suspenda el vibrado. Si siguen esas recomendaciones, evitas comejenes, exceso de huecos debido al aire atrapado, aparición de juntas frías, agrietamiento por exceso de vibración, capacidad estructural del concreto al vibrarlo cuando pierde plasticidad y, en ocasiones, las fisuras de la superficie de concreto son agravadas por la contracción por secado que ocurre con una alta concentración de pasta de cemento traída a la superficie por un vibrador demasiado grande para esa aplicación. Todo esto afectando al final la calidad del concreto. El curado es el proceso de controlar y mantener un contenido de humedad satisfactorio. Fíjense, una de las cosas que no les había dicho, el exceso de vibración, acuérdense, bueno, sí se lo había dicho de forma indirecta, separa la parte sólida de la parte líquida y la parte líquida comienza a flotar y eso aumenta las fisuras por retracción, son más evidentes. Bueno, entonces, eso es la parte de vibración de la fundida. Cuando estamos fundiendo a mano, no arrojar o no fundir mejor, no fundir el concreto a más de 2 metros de altura. Evita la segregación. Fíjense que todo esto es en pro de evitar la segregación. Es que cuando nosotros arrojamos el concreto con una profundidad de más de 2 metros, el concreto se separa. ¿Cómo hacemos entonces si, por ejemplo, la fundida es a 3 metros? Pues aquí les tengo unas fotografías bastante sencillas en donde simplemente uno pues, busca una forma, un canal o una bomba. Cuando tú fundes a mano, pues haces tu canal, tu propio canal. Déjenme un momentico para buscar aquí. Inclusive con el mismo concreto comprado, nosotros teníamos... Bueno, fíjense, esto es la fundida de un muro y sin embargo teníamos manguera de concreto. Fíjense, el concreto era un concreto premezclado y por aquí iba. La parte última del concreto lleva una manguera de caucho de unos 2 metros que penetraba hasta por acá y evitábamos la segregación. Pero en el inicio no teníamos la manguera ni nada y pues utilizábamos... No, esto. Fíjense, el concreto está cayendo aquí a menos de 1 metro. Pero hubo un momento en que no teníamos manguera y fíjense, esto nos lo inventamos. Compré un tubo de unas 18 o 20 pulgadas, no recuerdo yo, lo partimos a lo largo. Vertíamos el concreto aquí y justo a esta altura era 2 metros. Caía encima de este tablero y esparcíamos el concreto. No estábamos arrojando el concreto de más altura. Eso es un artilugio que ustedes deben hacer en ese proceso. Lo mismo, por ejemplo, acá. Fotos. Fíjense que yo hice una parte, yo estas fotos se las he mostrado en varias ocasiones. Y para fundir los muros, por ejemplo, fíjense, esta canal que está aquí, era donde vertíamos el concreto. Aquí está, mírenlo, vertíamos el concreto, aquí con estas canales, aquí estaba el concreto hecho a mano,
el concreto hecho a mano, vertíamos acá, era un embudo, y el concreto se deslizaba por aquí, por esta canal que estaba acá, y evitábamos la segregación del concreto. El concreto corría por acá. Este señor que estaba de casco amarillo estaba pendiente si el concreto quedaba atravesado. Fíjense que tiene una pala y empujaba el concreto. Mírenlo, aquí está, vean. Él empujaba el concreto y el concreto caía y no había ningún tipo de problema. Es decir, ustedes mismos tienen que ingeniárselas para hacer eso. Y mirar todas estos elementos que están aquí. No fundir el concreto a más de 2 metros y todo eso. Luego que ustedes terminan de fundir, hay que hacer un rechequeo del alineamiento de los aceros para evitar desplazamientos. Acuérdense que cuando estamos viendo esta fotografía de aquí, esta de aquí, en este proceso de fundida, esto es una energía potencial acumulada aquí. Esta masa de concreto cayendo a 1 metro de altura sobre la base de este acero probablemente lo va a desalinear, lo va a rodar y todo eso. Entonces ustedes simplemente tiran pita o teodolito, si lo tienen. Acuérdense que están estos puentes que son los testigos o BMs, de esto hablamos también, y ustedes simplemente verifican antes de que el concreto endurezca. ¿Por qué? Porque probablemente por la acción de la caída de este concreto, por su energía potencial, estos aceros se ruedan, se desplazan 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, o se desploma esta cantidad de acero de la zapata, y ustedes simplemente lo que hacen es revisar. Esto no es recreo, rechequeo. Y ustedes lo que hacen es verificar eso, evitar desplazamientos. Ustedes se dan cuenta de que las cosas están bien, listo. Luego, bueno, después de la fundida, 6, curado. Agua limpia, potable, al menos durante 7 días. La forma que ustedes quieren. A veces, simple y llanamente, contraten a una persona por administración. Es decir, que única y exclusivamente su labor sea curar todos los elementos de concreto con una manguera. Ustedes compran una manguera. Miren, yo anteriormente compraba en todas mis obras compraba las mangueras y todo eso y me ponía con cierta exclusividad con eso. Ustedes van a cualquier ferretería y compran la manguera completa de 100 metros. En una obra civil cualquiera, la manguera nunca sobra. Compren 100 metros de manguera, no la partan, le pasen cuchilla para cortarla, compren la manguera, conéctenla a su grifo de agua y permanentemente esa persona está regando los elementos de concreto. Esa es la mejor manera de cubrir, de controlar y de verificar el curado del concreto. Agua limpia durante al menos 7 días a esa zapata fundida. Algunas alternativas, y voy a utilizar de nuevo esta fotografía. Algunas alternativas, por ejemplo, yo en algún momento lo que hice fue en la parte de arriba colocaba un balde de agua, lo colocaba aquí, lo amarraba con unos alambres, es decir, lo colocaba aquí. Vamos a ver si me sirve el dibujo aquí. Pero voy a hacerlo un poquito más delgado. Yo colocaba un balde de agua aquí, de esos de aquí. Lo amarraba con alambre y le hacía un huequito por aquí. Todo esto, aquí caían las goticas de agua. Aquí caían las goticas de agua. Le hacía un hueco con un clavo caliente y todo me tenía empapado esta zapata. Esos son artilugios, modos constructivos, herramientas y todo eso. Si no quieren hacer todo este parapeto porque de pronto tienen 50 zapatas, imagínense, son 50 baldes y cada balde de esto vale 6,000 pesos. Y lo van a dañar porque al hacerle el hueco lo dañan. Es simplemente contraten a una persona que desde las 7 de la mañana su trabajo sea el curado del concreto. Agua corrida al menos 12 horas después de haber fundido este elemento. Es decir, si la última zapata se fundió hoy
a las 5 de la tarde, ustedes a partir de mañana a las 7 de la mañana, échele toda el agua que pueda, que estas zapatas estén embebidas en agua. No hay ningún problema. Al menos durante 7 días. O sea, la función de este tipo, por ejemplo, es embeber todos esos elementos de concreto. ¿Estamos? Profe, ¿y el regado del agua cada cuánto se hace? Permanentemente, por eso digo permanentemente, porque tiene que estar humectado esa zapata. Sobre todo al mediodía, o sea, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde es cuando el sol está en el cenit. Es cuando más tienen que estar regando eso. Ven. ¿Ven? La sobrina mía quiere verlos ustedes. Ven para que los conozca. Bueno, ¿qué dudas tienen? No hay dudas con respecto a la parte de la fundida del concreto de la zapata. Profe, tengo una pregunta. Claro, dímela. Dime, Liliana. Profe, en el caso que, por ejemplo, está usted construyendo una bastante apartada, ¿cómo hace si Perdón, no Liliana, te tiene escucho agua entrecortado. potable? No escuché eso que me dijiste. Repíteme, por favor. Liliana, ¿me repites, por favor? No te escuché bien. Te escuché cuando no tienes agua potable y cuando estás alejado. Creo que esa es la pregunta. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí, dime. Repíteme, por favor. Cuando estoy construyendo en una zona que está bastante apartada y no tengo... ¿Cómo hago en ese caso? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Zona apartada. ¿Qué hago yo? Mira. Siempre tiene que ser agua potable. Tú no puedes hacer concreto ni con agua estancada, ni con agua de río, ni con agua de arroyo, ni con agua de represa. La mejor agua para hacer concreto a mano, agua de la pluma, agua del acueducto, sea del pueblo que sea. Si no tienes agua del acueducto, porque estás en una zona alejada de la civilización, tienes que llevarla en carrotanque o tienes que llevarla en tanques portátiles como de lugar. Y en la obra tienes que almacenarla en tanques. Muchas veces yo tengo esta discusión inclusive con el socio mío, porque él es de los que les gusta comprar, por ejemplo, los tanques de 5.000 litros. Tanques de 5.000 litros. Por ejemplo, vamos a almacenar 20 metros cúbicos, serían 4 tanques. Pero, ¿ustedes han visto un tanque de 5.000 litros? ¿Alguna vez lo han visto? Esa vaina tiene como 2,5 metros de diámetro por 2 metros de alto. Es un cilindro y esa vaina pesa como 200 kilos. Eso para moverlo se necesitan 10 personas. En cambio, si tú compras un tanquecito de 1.000 litros, tú lo puedes manipular y llevar para todos lados. O sea, yo preferiría comprar 10 tanques. Si son aquí, son 20 tanques de 1.000 litros cada uno. O, en su defecto, si tienes de 2.000, pues compras 10. Mejor 10 tanques de 2.000 litros cada uno. Para mí es mejor porque es más fácil la manipulación de esto. O sea, tú los tanques de 2.000 litros también lo puedes llevar. Entre una persona te puede cargar un tanque de 2.000 litros. Es mucho más fácil. Entonces es mucho más sencillo que ponerse a llevar esos tanques tan inmensos. Miren, tanques de 5.000 litros. Esta vaina tiene unas proporciones bárbaras. Miren, aquí bueno, aquí no se alcanza a ver la proporción humana. Vamos a ver dimensiones. Capacidad 5.000.
Vamos a ver aquí estos tanques plásticos. Miren, este tanque es de 1000 litros. Miren, A viene siendo la parte de arriba. Vamos a buscar B de 1000 litros. B es de 90 centímetros. Miren, este diámetro inferior es de 90 centímetros. La altura C, que es el vaso, la altura del vaso húmedo, digámoslo así, que es C de 1000. Fíjense, es apenas 1,25. Y la altura total es de 1,40. Es decir, todos, por ejemplo, yo mido 1,75, todos podemos llevar ese tanque. En serio lo podemos llevar porque yo lo he manipulado. Yo personalmente he manipulado los tanques. Miren el de 2000 litros. A, el diámetro superior es de 1,57, el diámetro inferior es de 1,16 m. Y fíjense que la altura máxima es la estatura mía, por ejemplo, 1,75. O sea, todavía sigue siendo fácil. Pero miremos el de 5000 y el de 10,000. Fíjense, estamos hablando ya de 2 metros. 2 metros 30, acá 3 metros. Eso es una barbaridad y eso es algo descomunal, estos tanques de 5000 o de 10,000 litros. O sea, eso es difícil de manipular, ya necesitas un camión y todo eso. Es un tanquecito de esto, al menos 2 o 3 te caben en una camioneta. Es mucho más fácil. Entonces, para mí, y como consejo a ustedes les digo esto. Zona apartada, lleven los tanques de almacenamiento y todo eso. Y periódicamente lleven el carro tanque o los carro tanques de 15 metros cúbicos, de 20, de 25 metros cúbicos de agua, que la lleven allá. Un tanque de... Dígame. Y también me imagino que hacer un exceso de curado es malo. Entonces, No. No hay exceso de curado porque acuérdate que cuando tú tomas los cilindros, a las 24 horas tú los sumerges en agua potable. Acuérdate que tú haces eso. Tú sumerges inmediatamente antes de hacer la rotura de cilindro, tú lo sacas de una piscina de agua. Entonces no hay exceso de curado. o sea que, o sea, si está un ejemplo así, iba a decir, porque iba por un ejemplo de que estemos en una zona bastante, donde haya mucha lluvia. Entonces, imagino que la zapata siempre va a estar encharcado. Ojalá te llueva, mira, ve, ojalá el mejor premio que tú puedes tener cuando tú fundes una losa de concreto es que te lleva a las 2 o 3 horas cuando ya haya ocurrido el fraguado inicial. Tú sabes que el fraguado inicial es cuando el concreto deja de ser manejable, el concreto pierde el brillo y ya comienza a ver algo sólido. Inclusive tú puedes caminar por encima de la mezcla de concreto y apenas te quedan las huellas. Eso se llama el fraguado inicial. Cuando yo hice el experimento de la aguja de Vicat en la universidad donde yo estudié, cuando yo hice esa prueba del tiempo de fraguado, ocurrió creo que a la 1 hora y 45, casi 2 horas. Tú después de 2 horas de haber fundido, ojalá te caiga un aguacero. Lo que pasa es que si el aguacero es muy duro, te puede lavar la parte de arriba de la losa y te deja la piedra. Entonces digamos que ojalá cuando al día siguiente te llueva ojalá te llueva permanentemente. Eso es lo más beneficioso para la resistencia del concreto y para el curado. Ojalá te llueva siempre a las 12 horas de haber fundido la losa de concreto, en este caso de la zapata. Ojalá te llueva. Y si llueve todos los días, mejor. Y te ahorras, fíjate tú que te sirve porque te ahorras ese tipo que está regando la losa de concreto, en este caso la zapata. No tienes que comprar manguera y no tienes, por ejemplo, que pagar los 40,000 o 50,000 pesos que vale un día de trabajo de un trabajador de esto. Lo contrario, es beneficioso. Lo que pasa es que si tú estás en el proceso de fundida de algunas zapatas que te restan por fundir, pues no lo vas a hacer porque está lloviendo. Entonces, unas por otras. Pero cuando tú fundes una losa de concreto, por ejemplo, terminaste hoy de fundir a las 3 de la tarde y te llueve en la noche, eso es lo mejor que te puede pasar. El día que llueva, que yo haya fundido una losa de concreto, ese día duermo tranquilo porque yo sé que esa agüita le va a ser beneficiosa al concreto. No hay exceso de curado. Es más, ojalá tú puedas sumergir el elemento de concreto en el agua. Eso es un absurdo, un imposible. Tú no puedes coger la zapata y sumergirla. Pero ojalá pudieras extrapolar lo que tú haces en el laboratorio, porque eso lo haces tú. Tú sumerges el cilindro en agua, ¿sí o no? Tú lo sumerges. Cuando tú sacas del molde los 3 cilindros que tomas, tú los sumerges en agua cuando ya están secos al día siguiente de todos los tomados. Ojalá tú puedas extrapolar esas condiciones de laboratorio al concreto. No puedes. No puedes, precisamente por esa condición. Ahora te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando en Cartagena,
Ustedes saben que una de las formas de medir la resistencia del concreto para ya estructuras hechas es sacar un núcleo de concreto. Sacan un núcleo de concreto con una fresadora especial y le hacen unos ensayos a ese concreto. La otra forma es un método indirecto que se llama esclerómetro, que es como un martillo un martillo neumático, un aparatico así chiquitico, que golpea el concreto y él indirectamente te dice la resistencia del concreto. ¿Ustedes lo han escuchado, lo han visto? Se llama esclerómetro. Es como un elemento así, como un cilindro, que él golpea y él te marca unas variables en una como especie de un tablero pequeño digital que tienen ellos. Tú haces la relación y te mide la resistencia de forma indirecta. Vamos a buscárselos aquí para ver si lo muestra. Lo que pasa es que este video no quiero perder el enlace porque este video me pareció interesantísimo. El esclerómetro es esto, fíjense, el martillito este que les dije. Oye, que vayan con YouTube con esa propaganda. El martillo de rebote o esclerómetro. Esclerómetro es un martillo, fíjense. Este martillo tú golpeas la losa de concreto ya fundida, y indirectamente, mira, míralo. Evaluaciones de estructura de concreto para estimar la resistencia de un elemento constructivo por medio del índice de rebote. El martillo está equipado con un émbolo, el cual impacta un área específica y determina la dureza superficial del concreto mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el ensayo debemos conocer la ubicación de las barras de refuerzo, ya que necesitamos seleccionar puntos de impacto a una distancia mínima de 50 milímetros de ellas y de los bordes del elemento para no alterar los resultados. Para eso podemos utilizar un pachómetro o un ferroscan. El área de ensayo debe contar con un diámetro mínimo de 150 milímetros. Bueno. Debe estar libre de defectos. Este es el aparatico para medir resistencia. En el caso puntual, y les voy a comentar el ejemplo, ustedes, perdonen la pregunta, ¿ustedes habían visto ese aparatico en la universidad? ¿Sabían de su existencia, de lo que es el esclerómetro? No, profe. En geología, profesor. Hombre, ¿cómo van a decir que no? Si eso lo ve uno en materiales de construcción, en quinto semestre, se llama esclerómetro. Inclusive en la universidad donde yo estudié lo tenía. Y nos hacían las pruebas ahí, nos medían la columna y comenzaban a medir esa vaina. Eso no es un método exacto, Yeron. Eso no te va a dar la resistencia precisa si te da un porcentaje por encima o por debajo. Bueno, el punto era que cuando yo estaba estudiando nos llevaron una práctica para una toma de núcleos de unos tanques, de los tanques de almacenamiento de agua en Cartagena. Ustedes saben lo que es La Pollita aquí en Sincelejo. La Pollita es uno de los barrios más altos de Sincelejo y está el tanque precisamente de La Pollita. Anteriormente había unos tanques de concreto allá. Bueno, en Cartagena existe también lo que se llama el barrio Paraguay. El barrio Paraguay en Cartagena es La Pollita de Cartagena, es donde están los tanques. Creo que hay una planta de tratamiento allá y es uno de los barrios más altos de Cartagena. La mitad de la ciudad se surte con ese sistema de acueducto por gravedad. Hay unas partes que son más altas, por ejemplo, el Cerro de la Popa, que es donde está la iglesia esa que parece Monserrate en Bogotá, en Cartagena, que no llega agua y hay que surtirla con bombeo. Y algunos barrios hay que hacer unas estaciones de bombeo para que llegue el agua. El punto es que nos llevaron a esa práctica y le tomaron unos núcleos a esos tanques que estaban diseñados, si mal no estoy, a comienzos de los años 80 fueron construidos. Y el que menos dio resistencia, los diseños fueron de 3.000 PS y el que menos dio 5.000. Todo el mundo se preguntaba, oye, si el diseño fue de 3.000, ¿por qué dio 5.000? Porque ese concreto estaba sumergido en agua. El estanque estaba permanentemente lleno de agua y esa inmersión del concreto en agua lo curó de tal forma que siempre mejoró la resistencia del concreto. Es decir, el que menos dio 5.000 PSI, un 50% más de la resistencia del diseño. Eso porque siempre estaba sumergido en agua ese muro de concreto. Si nosotros pudiéramos extrapolar esas condiciones, fueran magníficas. Entonces, no hay exceso de curado. No hay exceso de curado. O sea, tú por curar demasiado el concreto no lo vas a hacer mal ni nada de eso. Lo contrario, lo vas a mejorar. Es un beneficio que vas a hacer. Lo único malo es que te vas a gastar toda el agua curando el concreto. Tienes que ser comedido. Alguien me preguntó cómo se cura el concreto, hasta dónde. Siempre tiene que estar humectado. O sea,
Cuando tú mojas el concreto, él cambia de color, se pone oscuro. Listo, lo dejas empapado, vas a la otra zapata, vas a la otra zapata. Cuando ya tú observes que se está secando ese concreto y ya vuelve otra vez al color gris oscuro, vuelve y lo humedeces y vuelve y lo humedeces. Es la Bueno, única. ya que tocó ese tema, en un caso extremo que estemos en una zona pero bien desértica, una zona bien caliente, y uno diga, hombre, hay que hacer una solución porque nos vamos a acabar toda el agua que tenemos y estemos apartados. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué solución? Yo creo Bueno. que se le coloca como plástico, si no me equivoco. Sí, eso se llama un autocurado. Esto es colocar una barrera física. Barrera física que puede ser antisol, es un líquido, o plásticos. El antisol es un químico que produce Zika. Lo hay rojo, lo hay blanco y lo hay negro. Eso depende de las condiciones climáticas, de humedad relativa, de viento y de temperatura. Normalmente nosotros utilizamos el rojo y el blanco en nuestros climas. El negro creo que no lo utilizamos aquí, sino el rojo y el blanco. Eso es el antisol. Eso tú lo asperjas con bomba de aspersión, es decir, para fumigar. No puede ser manual así con baldecitos ni nada porque te lo gastas. Y lo que hace es colocar una especie de barrera plástica en el concreto. El concreto sufre un proceso de exudación por el contenido de humedad que tiene debido a las temperaturas. Entonces, esa misma agua que exuda lo autocura. Eso lo puedes lograr tú. ¿Cuándo se coloca el antisol? Inmediatamente después de que el concreto tenga su fraguado inicial. Es decir, cuando ya el concreto pierde el brillo. A las 2 horas, 3 horas de haber fundido, échele el antisol. Eso se echa en capas bastante delgadas. El consumo de antisol, yo me lo sé porque lo utilizo, 200 gramos, por metro cuadrado. Este es el consumo de antisol, 200 gramos por metro cuadrado. Esto lo logras tú con una bomba de aspersión. Aspersión creo que es con S. Sí, aspersión, bomba de aspersión, o sea, la bomba esa para fumigar. La que se coloca en la espalda, que tú vas con una manija y con un aspersor. Fumigar. Bomba de fumigar. Ahora, yo creo que aquí también debe haber antisol. Lo que pasa es que aquí estas propagandas son tesas porque te hablan de las maravillas del antisol y de todo eso. No, fíjense que no hablan de nada de eso. Miren, aquí está, vean. Prepara esto en tu cocina si quieres que tu pequeño amigo ahí abajo crezca. Investigadores han descubierto por qué todos los... ¿Vio? La bomba de fumigación, la que se coloca en la espalda, y esta es la bomba de aspersión. Este antisol es blanco. Fíjense que ya el concreto ha cambiado de color, ya no está brillante, ya está opaco, y esto es lo que hay que lograr. Aunque aquí creo que le falta un poquito, pero bueno. Esto es antisol. Esto queda una capa plástica que evita que el agua se exude y se evapore. Entonces ocurre el fenómeno de autocurado. También colocan bolsas plásticas y todo eso. También funciona, yo lo he hecho, autocurado, barrera física, plásticos. También funciona sacos de fique, o sea, sacos donde viene el arroz, el arroz, café y eso, o fibras naturales con arena la cascarilla de arroz y acerrín. Ustedes mezclan, no van a comprar arena cara, o sea, no compran arena de esa para hacer concreto, compren arena barata, la mezclan con cáscara de arroz, compran un viaje de arena, compren un viaje de cascarilla de arroz, esto lo regalan, lo que vale es el transporte. Y acerrín, pero no el acerrín de que se enrosca, sino acerrín de la viruta. Porque cuando ustedes, acerrín, miren, aunque este está un poco, este es un poco grueso,
Me parece que es mejor. Entonces que hay un acerrín, este acerrín, mírenlo, este. Si ven que el acerrín queda como en polvo, este acerrín. Lo que pasa es que hay otro tipo de acerrín que es cuando ustedes cogen el cepillo en la madera y quedan como unos rulos. Ese no sirve. Sirve este que es como en polvo. Este que es en polvo, esto lo mezclan con cascarilla de arroz y con arena. Y ustedes lo esparcen sobre la zapata y lo humedecen. Y la humedad se mantiene durante más tiempo. Entonces, en esas zonas secas, desérticas, donde sea inaccesible, donde ustedes tienen que rendir el agua, lo pueden hacer de esa manera. Eso lo he hecho yo en losas de entrepiso, para no estar regando permanentemente. Entonces, ya el tipo no tiene que estar regando permanentemente, sino que la humedad se mantiene durante más tiempo. Entonces, por ejemplo, si anteriormente con la manguera sola tenías que estar regándola unas 10 veces por día, acá nada más la riegas 2 o 3 veces. Te rinde más el agua porque la humedad se mantiene y se evapora menos. ¿Entendido? Esa es la respuesta a sus preguntas sobre la condición. Pero lo que sí no puede cambiar en ninguna condición es que tiene que ser agua potable. No puede ser agua estancada, ni sucia, ni de represa, ni de nada de eso. Y esto extrapolamos este sentido para cualquier elemento de concreto. Entonces, ustedes una vez ya tengan todo esto, hacen ese procedimiento. Esto es para la construcción de proceso constructivo de una zapata. El proceso constructivo para la viga de cimentación, proceso constructivo de la viga de cimiento o viga de cimentación es muy parecido. Normalmente las vigas de cimentación no llevan formaleta. Entonces, voy a copiar este procedimiento porque es básicamente el mismo. Vamos a copiarlo aquí, aunque no lleva solado. Vamos a ver si lo copia. Analizar los planos estructurales, diámetros de varilla, longitudes de corte, probables desperdicios, tipo de herramienta. Verificar las dimensiones de la excavación, aplomo, verticalidad, dimensiones en planta y profundidad. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Aquí nos vamos a saltar el proceso de solado porque normalmente las vigas de cimentación no tienen solado. Si lo exige el diseño o lo exige, perdón, la construcción, ustedes tienen que colocarlo. Tienen que colocarlo aquí. Vamos a utilizar esto. Aquí no es 4, sino 3. Aquí no es 5, sino 4. Y aquí no es 6, sino 5. Vamos a ver que no confundamos los términos. Armado de colocación de acero. Verificar los diámetros y longitudes de corte. Aquí no se verifica plomo, porque no hay elementos verticales, sino el alineamiento y arriostramiento. Esto tampoco. Verificas el alineamiento del acero solamente. No hay arriostramientos. ¿Y cómo armas el acero? Normalmente el acero se puede armar in situ o afuera. ¿Cómo armas el acero? In situ o lo traes, es decir, en la bodega. Eso depende de las condiciones, oyeron. La fundida, verifica la resistencia, tamaño máximo, vibración, produce hormiguero en el concreto. Esto también es bueno. Esto no se verifica porque no debe haber desplazamientos y listo. Curado, agua limpia. O sea que fíjense que todos los procesos son muy parecidos. Muy parecidos en este sentido. Una consideración que deben tener ustedes es cuándo se funden las vigas. Si se funden durante o después, inmediatamente después de las zapatas, o espera fundir el pedestal para fundir las vigas.
Entonces yo quiero mostrarles aquí un dibujo que siempre me gusta mostrárselos porque es una pregunta capciosa. Ya que nosotros estamos inmersos en la parte de la evaluación y esto. ¿Cuál de los dos dibujos es el correcto? Rojo, viga de cimentación, azul pedestal, verde zapata, gris columna. Rojo, viga de cimentación, gris columna, azul pedestal, verde zapata. ¿Cuál de los dos es correcto? El segundo, profe. El segundo es este. Listo. ¿Quién más? Sí. ¿Y por qué? Porque la viga y los pedestales tienen que tener continuidad. Ok, perfecto. Te voy a mostrar una fotografía. Esta vaina está caliente. Contratos. Eso es JC. Fotografías. Excelente esto. Viga, pedestal, columna. ¿Siguen manteniendo la misma opinión o la vas a cambiar? ¿A cuál de las dos se parece más? A la primera. A la primera. Viga, mira la altura de la viga. La altura de la viga de cimentación es la misma altura del pedestal. ¿Sí la ves? Es más, te la puedo mostrar en otra fotografía. Mírala, aquí está de papayita, mírala, hasta mejor. Yo creo que esta foto es la representación física de esto, mírala. Mírala. Mira la altura de la viga de cimentación va aquí. Mira la altura de la viga, es la misma altura del pedestal. Y aquí hay una discontinuidad, eso es lo que yo les voy a explicar ahora, por eso les quiero mostrar esta foto. Miren, la viga de cimentación va a la misma altura del pedestal. ¿Qué fotografía o qué dibujo acá? ¿La viga tiene la misma altura del pedestal? Aquí no, aquí sí. Entonces tu respuesta es incorrecta, infortunadamente. La respuesta correcta es la de arriba. Y la razón que tú aduces no es correcta tampoco, y discúlpame, pero la continuidad tú se la logras. Tú la logras. Es que tú no puedes fundir todo esto al mismo tiempo. Es imposible. Es más, te voy a mostrar la fotografía, mírala. Y precisamente es esto. Como yo no tenía la forma ni la fortuna de fundir esta viga aquí porque estábamos haciendo esta alberca, yo dejé los pelos, esto se le llaman los pelos, es decir, el acero de la viga de cimentación para fundirla a posteriori. Porque en el proceso constructivo de una edificación, tú primero fundes la zapata. Tú fundes la zapata, mírala, aquí está la zapata, y tú dejas la columna sin fundición. Luego que tú fundes la zapata, tienes que fundir o los pedestales o puedes fundir la viga de cimentación. Eso se puede hacer. Porque tú cuando haces el hueco, la excavación de la zapata, tú también puedes ir haciendo el hueco de la viga de cimentación y tú puedes ir armando la viga de cimentación paralelo a la paralelo a la excavación de las zapatas. Cuando tú fundes las zapatas y ya tienes el acero de la columna, tú puedes entrelazar aquí el acero de la viga y puedes fundir de tres formas. Fundes la viga sola por aparte y dejas la parte de las columnas junto con el pedestal sin fundir, o fundes al mismo tiempo la viga y fundes el pedestal. Eso es más complicado. Normalmente, ¿qué hago yo? Yo fundo el pedestal hasta la altura de la viga, tal cual como te muestro en la fotografía. Fíjate, yo fundo el pedestal y dejo los pelos aquí y luego fundo la viga. La continuidad se logra porque es que tú no puedes fundir todo al mismo tiempo. Es más, la continuidad ni siquiera se logra entre la columna y la placa. Tú primero fundes las columnas, después armas el entablerado y fundes las vigas y fundes todo eso. Y la continuidad existe por la transferencia de cargas a través del acero y por la pega entre el concreto viejo y el concreto nuevo. Tiene que haberla, porque tú no puedes hacer todo
todo el elemento estructural de forma monolítica. Eso es imposible de hacer. O sea, tú no puedes fundir columnas, vigas, pedestales y zapatas al unísono. No lo puedes hacer. Tienes que fundirlo por partes. Entonces, esta forma de construcción, ahora no estoy diciendo que sea lo último. Ustedes pueden hacerlo, pero es más difícil. Yo les dije que hay 3 formas. Fundes la viga primero, luego el pedestal. Fundes primero el pedestal, luego la viga, y también puedes fundir las 2 cosas al mismo tiempo. También se puede lograr. Sí, señor, se puede lograr con la formaleta. El pedestal es una columna, digámoslo así. O sea, el proceso constructivo del pedestal es básicamente igual al de una columna. Eso es lo que yo quiero mostrarles ahora. Por eso quería mostrarles este asunto. Entonces, cuando ya ustedes tengan la viga, el proceso de la viga, este proceso puede ser primero, o el que viene a continuación puede ser también de primero. Es decir, este que viene ahora, que es el proceso de construcción del pedestal, puede ser primero que la viga. ¿Oyeron? O sea, este puede ser primero que la viga, puede ser aquí o puede ser acá. Entonces, eso depende también de cómo construyes. Si tú fundes primero la viga de cimentación, tienes que fundir el pedestal después con la formaleta hecha. El pedestal tiene formaleta. Es muy difícil fundir un pedestal sin formaleta. Por eso les digo, la construcción y fundida de un pedestal es exactamente igual al de una columna. Entonces, si ustedes logran este cometido, ustedes simplemente lo que hacen es, yo corto aquí y antes de esto inserto acá. ¿Listo? Insertar. O sea que para mí primero es la construcción del pedestal. Por eso les digo, eso depende de cómo manejan ustedes su proceso constructivo. Eso depende de cómo manejan el proceso constructivo. Si lo manejan igual o lo manejan al unísono. Entonces, por eso yo considero que ustedes deben tener su proceso constructivo bien estipulado, de tal manera que logren visualizar cómo hacen las cosas. Vamos a colocar esto acá, lo cortamos y lo empujamos para acá arriba. Pegar, listo. Ahí tenemos. Entonces, el proceso constructivo del pedestal, primero, bueno, esto no está en negrita. Los planos estructurales aquí se verifican, pero acuérdense que los pedestales no tienen acero. Hay algunas excepciones donde tiene acero el pedestal, ¿oyeron? Entonces, analizan los planos estructurales. No vas a utilizar diámetros. No vas a utilizar diámetros de varilla porque no hay ni longitudes de corte ni probables desperdicios, sino las cantidades de concreto, o mejor, ubicación, dimensiones y cantidades de obra, no más. Lo demás no, porque tú no tienes acero dentro del pedestal. Por eso les digo, hay unos escenarios y les voy a comentar qué me pasó a mí. Nosotros hicimos el diseño de ese edificio en cuestión que estábamos viendo acá. Este es el edificio JC que queda en el 7 de agosto, donde están los almacenes esos de cuestiones electrodomésticos. Ese edificio lo hice yo hace un tanto tiempo ya. Resulta de que ya después que se hizo el diseño y que se hizo la construcción, el dueño me dice, Fabián, ¿qué posibilidades habría de hacer una alberca? Aquí estaba planeada la alberca, aquí, en este hueco. Es más, le voy a mostrar dónde está la alberca en estos momentos. Aquí, la alberca. Hay una fotografía que muestra el hueco de la alberca. Aquí está. Este era el hueco. No, este no es. Bueno, aquí en donde está este muchacho de rojo, aquí se hizo la alberca. De este nivel para abajo. Hasta este nivel eran las zapatas. ¿Qué pasó? Después que se hizo los diseños, la alberca que estaba, según el dueño, me dijo, Fabián, yo creo que esa alberca es muy pequeña. La alberca estaba como de 15, 20 metros cúbicos. Y me dijo, esa alberca es muy pequeña, yo he sufrido mucho de agua. ¿Por qué no hacemos una alberca más grande? Entonces yo saqué los cálculos
entre las columnas de la cimentación y le dije, cabe una alberca de 80 metros cúbicos y le pasé el presupuesto y él lo aceptó. Pero el problema era el siguiente. Voy a utilizar aquí AutoCAD porque me sale más rápido el dibujo. El único problema es que no se los puedo mandar. Polilínea. Vamos a F8. Las zapatas estaban así. Ya las zapatas, algunas estaban hechas. Algunas estaban hechas. Y él quería la alberca de esta manera. La alberca estaba diseñada así. Una alberca pequeña, aquí. Entonces yo le dije, esta alberca pequeña tiene 20 metros cúbicos y él dice, y además arriba en la azotea había otra de igualita. O sea que había 40 metros cúbicos y según la demanda y todo eso, pues había agua como para 3 o 4 días en el edificio, que es lo que la norma estipulaba en ese momento. Había un espaciamiento mayor de unas zapatas en particular y él me dice, yo creo que esa alberca es muy pequeña. Listo, no hay problema. Yo no hice el diseño, eso lo hizo un arquitecto que yo desconozco. Entonces, yo quiero una alberca más grande. Entonces, yo le dije, bueno, la alberca más grande quedaría así. Así, le damos más capacidad. Pero, ¿qué pasa? Se hizo la consulta con el diseñador estructural y todo eso y me dijo, estas zapatas van a tener problemas porque acuérdense que aquí existe lo que se llama un bulbo de presiones aquí hacia a 45 grados, más o menos, aquí. Y este bulbo de presiones aquí va a romper la alberca. Entonces yo le dije, vamos a hacer algo. Vamos a bajar estas zapatas. Entonces, estas dos zapatas, eran 4. Estas 2 zapatas no se habían construido y se bajaron al mismo nivel. Pero había un problema. La viga de cimentación pasaba por aquí arriba del tanque. O sea que estas zapatas había que prolongarlas hasta por acá arriba. Fíjense. Y estos pedestales había que prolongarlos. Yo le dije, eso no es problema. Claro, esto fue consultado con Carlos Palencia. Carlos Palencia fue el diseñador de esta estructura. Él me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar el ancho de estos pedestales. Esos pedestales estaban como de 40 por 40. Entonces él me dijo, los pedestales siempre se calculan, él hizo los cálculos L sobre 3. Entonces, perdón, L mayúscula. L sobre 3. Me dijo, son de 2 metros, el pedestal se alargaba 2 metros más 2 entre 3. Daba .66, entonces se hicieron de 70 por 70. Es decir, esos 2 pedestales quedaron más anchos. Yo le dije, y el volumen de concreto exagerado, me dijo, no tienes problema, vamos a colocar un emparrillado como si fuera una columna con varilla de 3 octavos y aro de 1/4. Es más, yo tengo fotografías aquí de eso. Yo tengo fotografías aquí de eso, del pedestal que se ve reforzado. Solamente ese pedestal, aquí está, mírenlo. ¿Se alcanzan a ver, además de la columna, este acero? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, este acero, Sí, señor. ¿sí se dan cuenta que este pedestal es totalmente diferente a este otro? Este pedestal que les estoy mostrando aquí en la fotografía tiene, bueno, déjenme sacar los cálculos hacia ojo. ¿Cuánto le ponen ustedes a este pedestal? ¿Como 50 por 50? 50 por 50. Bueno, listo, 50 perfecto. por 50. 50 por 50. ¿Y a este? 70. 70 por 70. Bueno, entonces, este pedestal tenía 2 metros de alto. Fíjense que esta que está aquí en la alberca y está al ladito. Entonces, lo que se produjo fue eso. Ese es el único escenario en donde yo he visto que se refuerza un pedestal. Pero por la masa de concreto, por la temperatura y retracción del concreto, se reforzó con estas varillas de 3 octavos y aro de 1/4. No era más ni menos sino eso.
Entonces, eso es lo que les quería decir, que en el único escenario donde yo he visto que se refuerza un pedestal es en eso. Entonces, esto está malo aquí, se supone que esto lo copio acá. Es decir, los planos estructurales precisamente es para la ubicación de los pedestales, dimensiones y cantidades de obra, no más para eso. Segundo, formaleta. Los pedestales se formaletean. Esa formaleta, ustedes la deciden de qué material. Metálica. No es el grupo de rock pesado, ¿oyeron? Lo otro es madera, formaldehídica, ¿Ustedes se acuerdan del brazo de sus sillas en la universidad? Sí. ¿De qué material es? Es como una madera aglomerada diferente a la madera normal, ¿verdad? Ajá, es como... Parece algo sintético. Exacto. Bueno, esa es madera formaldehídica, así se llama. Esa madera formaldehídica es una madera que tiene unas resinas especiales. Eso no es madera, técnicamente hablando. Esos son residuos de madera, como acerrín, como capas de madera. Le echan una especie de resina, que es un pegante, como especie de un colbón, y van pegando capa sobre capa, y esa es la forma que ustedes tienen. Lo que pasa es que cuando es para sillas, mesas, etcétera, tienen unas resinas normales. Cuando vamos a utilizarlas para formaleta de concreto, son unas resinas especiales impermeabilizantes que resisten la acción del agua. Y esas formaletas te resisten a ti hasta 20 fundidas. En Home Center las venden. Formaleta de madera. Es más, podemos aquí entrar a Home Center. Yo creo que hay hasta fotografías de esa vaina. Aquí, formaleta, columnas. Ayer, antes de ayer, miren, aquí está. Madera Sodimac y no sé qué cosa. Esta madera es una... Fíjense que sí alcanzan a ver aquí en la derecha. Aquí a la derecha comienzan a ver como los granos de la madera. O sea, no es la madera, son las resinas pegadas unas con otras. A la derecha. Eso es la tipos de madera y todo eso. Estas son maderas especiales como el brazo de la silla. Miren, estas láminas las venden y tú simplemente lo que haces es hacer la forma de la formaleta. Esto es costoso, pero el acabado es impecable, ¿oyeron? El acabado, eso parece que ustedes hubiesen... Está lloviendo. Que ustedes hubiesen barnizado con pintura la pared de la formaleta. Ese es lo chévere de eso. Les digo una cosa, yo les soy sincero, yo siempre utilizo tableros de construcción. Queda no tan bonito, pero acuérdense que eso va enterrado. Eso nadie lo va a ver. Después que ustedes cumplan con la dimensión, con la calidad de los concretos, la estética, yo no soy tan estético. Si las cosas eso va a estar enterrado, fíjense que esto hace un hueco en la tierra. Esto, después de esto, viene tierra encima y eso nadie lo va a ver. Y hay que ser sincero. Miren, esto va a tener, claro, no tiene que ser cierta presentación. Yo no sé, pero aquí en mi casa está lloviendo, soplando brisa, truenos, centellas, relámpagos, de toda vaina. Hasta tsunamis hay aquí. Bueno. Eso a nivel general. No, pero es que me preocupa la brisa. Aquí hay una construcción. Bueno. Listo, entonces ese es el inconveniente que hay con esto. La formaleta la pueden utilizar ustedes como bien les convenga. Formaleta metálica, madera, lo único es que debe ser resistente y debe tener durabilidad. Lo demás, ya eso depende de ustedes. Entonces, luego de la formaleta va alrededor de la columna. Óigase bien, va alrededor de la columna. O sea, repito, no es la formaleta de la columna, pero van a ustedes a guarnecer de alguna manera la columna. Entonces, tienen la formaleta, la chequean, la ubican y luego viene la fundida.
Vamos a utilizar otra vez lo mismo. Copiar. Tres, fundida. Verificar la resistencia, verificar asentamiento, verificar fluidez, vibrar el concreto y no fundir más de 2 metros de altura. Esos son los cuidados que hay que tener en cuenta para la fundida. Y por último, el curado. Fíjense que los pasos son bastante parecidos. Aquí está. 4. Fundido. Ahí el curado, agua limpia al menos durante 7 días. Una consideración que deben tener presente es jamás de los jamases allanen la superficie de ese pedestal. O sea, allanar es alisar, no lo allanen nunca. Lo contrario, deben tenerlo rugoso. Si lo ven como áspero, aunque aquí hay detritos de la fundida de la columna, esto tiene que quedar rugoso. ¿Por qué? Porque una vez ustedes vayan a fundir la columna, el elemento se pega mejor. Es decir, aquí no tiene que estar liso, sino rugoso. Eso es una de las consideraciones que tener presente. Y lo otro es fundir hasta la altura de la viga de cimentación para que no nos pasemos de piña, porque acuérdense que en los planos la altura de la viga es la misma altura del pedestal. Y ya tenemos entonces la zapata, el pedestal y la viga. Por supuesto que luego fundimos la columna. Hay que tener cierta consideración a esto. Y sin embargo, se los voy a mostrar. Miren, aquí no había problemas porque teníamos un elemento bastante duro y todo eso. ¿En qué no me refiero? Al piso. Si se dan cuenta, ahí tenemos todas las columnas fundidas. A mí me pasó un problema, y esto es bueno que lo sepan, porque de mis anécdotas y experiencias espero que ustedes aprendan para que no cometan los mismos errores que yo. La primera casa, la primera obra que yo hice en mi vida fue inclusive antes de haberme graduado. Yo me gradué en diciembre y a mí una prima en Boston, en el barrio Boston, de aquí de Sincelejo, me buscó para que le hiciera su casa. Y eso fue en septiembre. Yo me acuerdo que yo estaba en pro de la tesis mía de grado y yo iba a Cartagena una vez por semana, pues yo me gradué en Cartagena. Y yo me iba los fines de semana a reunirme con el amigo mío, el compañero mío de tesis, para realizar la tesis. Y yo de lunes a viernes yo trabajaba en la dichosa casa esa de Boston. Y uno de los errores que cometí fue precisamente parecido a este. Cuando ya yo fundí pedestales y vigas de cimentación, yo comencé a armar la formaleta de las columnas. Las formaletas de las columnas hay que arriostrarlas. Y las riostras no es como la fotografía esta que les mostré aquí, así, sino que se riostra con gatos. Vamos a ver si yo tengo fotografías aquí de eso. Estas son las columnas. Vamos a guardar esta fotografía, guardar foto, guardar imagen como columnas en el escritorio. Guardar imagen como escritorio. Vamos a ver otra fotografía para tener 2 o 3. Esta me parece interesante. Guardar imagen como columnas 2. Listo. Ya con esas 2 tengo. Mire, vean. Estos son las riostras. Estos son las formaletas y estos son las riostras. Estas riostras, si ustedes se dan cuenta, se apoyan en el suelo. Aquí porque es una losa de entrepiso. Pero acá no hay losa todavía de entrepiso. ¿Dónde se apoyan esos gatos? En el barro. ¿Sí o no? Aquí porque yo tenía las vigas fundidas. Y como las riostras se hacen en los 4 lados, la cara esta, el gato lo apoyaba en las vigas. La cara esta la apoyaba en esta viga, la cara posterior en esta otra viga y pues la cara esta sí tenía que ser aquí en la tierra. Ese fue un problema. No en esta obra, sino en la casa que les comenté en Boston. Yo no tengo fotografías de eso. ¿El problema cuál fue? Que me llovió y esto se formó un lodazal.
Entonces, tuve problemas con el arriostramiento de esas columnas porque el apoyo no era tan bueno como ustedes lo ven. Vamos a buscar aquí el escritorio. No es como ustedes lo están viendo así tan bacano con el apoyo aquí. Si ven la base de la columna, la riostra, apoyado sobre la placa de concreto, sino que yo la tenía sobre la tierra. Y si la tierra pues está húmeda y está enfangada o es un lodazal, este gato tiende a hundirse y esta columna se desploma. Afortunadamente me di cuenta y tomé las medidas correctivas necesarias, pero fue un dolor de cabeza. Entonces, el consejo que yo les doy es, si ustedes no tienen una superficie homogénea, dura, donde apoyar esto, no lo hagan. No lo hagan. Aquí porque teníamos las vigas, pero si ustedes no tienen donde apoyar los gatos de las riostras para, en este caso, para la formaleta de los pedestales o se extrapola a la formaleta de las columnas, no lo hagan. Esperen hacer la cuestión del piso o tener una superficie donde hacerlo. El problema es que cuando ustedes están haciendo las estructuras, ustedes no pueden fundir este piso porque todavía no han hecho ni el sistema de alcantarillado, ni el sistema hidráulico, ni el sistema eléctrico. Porque no, como esto era un sótano, esto tenía unas cajas acá para los sumideros de estos drenajes y pues yo me tomé el riesgo de apoyar todos los gatos encima de las vigas. Eso lo pueden hacer ustedes. Pero si ustedes no tienen una superficie homogénea, dura, donde apoyar a estos gatos, estas fotografías que están viendo aquí, pues no lo hagan porque van a tener problemas. Entonces, oigan ese consejo y si no tienen una superficie así como esta, pues no lo hagan. Esperen hacerla o esperan fundir las vigas para apoyar esos gatos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Claro, hágale. En ese caso no se puede utilizar tablas de madera. Sí, pero también se hunde. O sea, la solución pensé en algún momento tablas de madera porque es que de todos modos tienes que colocarlas. Porque cuando tú colocas una estructura metálica apoyada sobre concreto se va a deslizar. Normalmente uno coloca un taco de madera y todo eso, pero aún así se hunde. Si eso está, lo que pasa es que esto se ve aquí como medio bonito, pero esto sí está hablando. Deme un minuto que está lloviendo. Si no tienen esa fortuna aquí porque tenemos la superficie dura y eso, y tú lo podías hacer, pero cuando no se puede. Entonces tienes que buscar la manera de hacerlo. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Bueno, Profesor, disculpe. cuéntame. Yo quería preguntarle sobre algo que vi curioso en una construcción donde quedaba la antigua sede de la Contraloría por el comando de la policía. Ajá, una casa vieja, sí. Ahí están construyendo un edificio nuevo. Y me pareció curioso que varias columnas laterales que empezaban en sección cuadrada abajo terminaban arriba con menos contacto con las vigas de la losa. Perdón, ¿cómo así? Menos contacto. O sea, como en forma de cincel, empezaban cuadrada abajo, pero arriba ya la columna Cambiaba de sección. exacto, se volvía como triangular. O sea, tenía menos contacto con la viga de arriba. Eso se puede, pero ojo, no es triangular. El polígono menor para las columnas es el cuadrado. Columnas triangulares no son porque no son eficientes desde el punto de vista de sección. Es más, te voy a poner un ejemplo. En el nuevo laboratorio de la Universidad de Sucre, el que queda, tú sabes, al lado de la cafetería, cuando tú entras por la plaza bajando hacia los parqueaderos. Lo que pasa es que tenemos casi 2 años de no entrar a la universidad, pero los nuevos laboratorios, ¿sabes cuáles son, verdad?
Sí, señor. Bueno, ahí las columnas comienzan de sección cuadrada y en la parte de arriba, a nivel de piso, son de sección circular o lo contrario, no me acuerdo, pero sí cambian de sección, sí se puede. Eso no es tan importante después que se cumplan con el área. Ven y te muestro aquí esto. Por ejemplo, utilizando el mismo dibujo. Tú tienes una columna de sección cuadrada. Tienes esta columna de sección cuadrada. 40 por 40, de 60 por 60, de lo que tú quieras. Tú puedes hacer esto, mira. Tú puedes hacer este cambio hasta acá. Este es uno. Este concreto tú lo pierdes. Por ejemplo, este concreto tú lo vas a perder. Este concretico aquí, vamos a hacer las cosas bien para que se note la... Denme un minuto para rellenar esto. Miren, aquí. Listo. Ya lo rellené. Voy a copiar. Digamos que tienes esta columna F8 con 4 por lado. Ve, no me copió el hatch. El hatch es el relleno este, pero bueno, no importa, voy a borrarlo para que todas queden igual. Digamos que son 4 y 4, 8 y 4, 12. Son 12 varillas que tiene. Digamos que el diseño original es este, esta columna cuadrada. Y tú quieres cambiarla de sección. Lo que yo haría sería esto. Respetando las cantidades de concreto. Entonces, este concreto de más que está aquí se va a perder. Pero el núcleo lo tienes que respetar. Entonces, esto que está adicional aquí se pierde. El otro escenario, fíjate tú, el otro escenario sería este. Que tú tengas la columna de sección circular y tú tengas esto. Ahí me falta el aro. Perdonen el dibujo, pero me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, yo no conozco una columna de sección circular con número impar. Creo que no se puede. Me falta una. Tengo que acomodar mejor el acero. Listo. ¿Sabían eso, verdad? Ustedes no pueden tener columnas de sección circular con números impares de cantidad de acero. Bueno. Ahí se rueda un poquito para allá, etcétera. Ustedes buscan la simetría y todo eso. La cuestión es que ya cuando tienes este elemento así, fíjate, ya tú tienes que mejorar las condiciones como tal de esto. Bueno. Ahí, listo. Entonces, si ya tú quieres hacer la columna de sección cuadrada, aquí comenzaste cuadrada y la volviste circular, de sección circular. Aquí comenzaste de sección circular y la quieres volver de sección cuadrada, pues básicamente tú lo que tienes que hacer también es lo mismo que te estoy planteando acá. Así. Ahí, lo achicas y lo achicas acá. Los dos escenarios son bastante viables. Esto se debe hacer. Este pedazo de concreto lo vas a perder. Después que tú respetes esto, no creo que haya ningún problema. De antemano te digo algo. Todos estos cambios tienen que ser consultados con el diseñador estructural siempre y cuando esta sección se cambie a posteriori del diseño. Es decir, el diseño venía con sección cuadrada y tú por ornamentación, por forma, te lo puso circular. La otra es que tú puedes cambiar de sección. Es decir,
Tú mantienes la misma área de columna de la sección y el diseñador tiene que decirte cómo cambiar de sección. Claro que se puede. Eso no hay ningún problema. Esto es cuando tú haces un cambio en el diseño luego de haber hecho el diseño. Eso se puede. Lo otro es que si tú comienzas con columnas de sección cuadrada y las cambias para cualquier otro polígono o la cambias para una sección circular, el diseñador tiene que mostrarte el detalle de cómo es el cambio, cómo tienes que hacer la transferencia y todo eso. Si el cambio está dentro del diseño. Pero si el cambio no está dentro del diseño, puedes hacer esto que yo te estoy mencionando. Vas a perder un poquito más de concreto, pero vas a respetar el núcleo inicial. Pero vuelvo y le digo, esto tiene que ser consultado con el diseño porque tú estás modificando el diseño. Entonces no creo que haya problemas ahí en la... Ahora, me suena raro que sea triángulo porque de las secciones transversales de columna, la menos eficiente es el triángulo. La más eficiente es el círculo, porque la columna funciona en todos los ejes de igual manera. La cuadrada funciona simétricamente, la que menos funciona es la rectangular o la de cualquier otro polígono. Pero fíjense que ustedes pueden lograr eso. ¿Qué otra pregunta? Y ahí sería una parte más estética, porque si el núcleo es igual, Sí, entonces ya sería como que una parte estética. sí, por eso dije ornamentación, porque es la única palabra que me sé de adorno y eso. Sí, después que tú mantengas el núcleo central, pero vuelvo y repito, no está de más que ustedes hagan, se asesoren. Cada vez que uno va a hacer un cambio, por mínimo que sea, así ustedes crean que sea estético, asesórense. Acuérdense de que nosotros estudiamos ingeniería y sabemos muchas cosas de ingeniería, pero hay cosas que no sabemos. Hay cositas que detalle no lo damos, no sabemos y es mejor consultar. ¿Estamos? Bueno. Para medir y cuantificar, para finiquitar este tema, es muy importante las mediciones que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí. Hay que tener en cuenta una cosa. Si ustedes van a medir en un plano así impreso como este, ustedes tienen que medir las distancias que hay efectivamente de viga a viga. No pueden incluir el pedestal. Entonces, la altura del pedestal aquí, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la altura del pedestal aquí? La altura del pedestal sería la profundidad de desplante menos el espesor de la zapata. Considerando que la profundidad de desplante va desde esta línea hasta la zapata. Es decir, que si nosotros nos ponemos aquí en el proceso constructivo de pedestal y agregamos una nota acá, medición de cantidades de obra, el volumen de concreto del pedestal sería la altura, que sería la profundidad de desplante menos espesor de zapata por la sección transversal. Vamos a dejarlo como una nota aquí, combinar, ajustar. Fíjense, la medición de cantidades de obra, el volumen, no, como lo tenía estaba bien. El volumen de concreto del pedestal sería la altura, es decir, la altura es la profundidad de desplante medida desde el borde de la viga hasta la zapata, hasta la excavación de la zapata. Ojo, no deben incluir el solado, no se incluye el solado. Es decir, la profundidad de desplante que es D sub F, aquí me falta el subíndice, D sub F, menos el espesor de la zapata. Aquí está mostrado. La profundidad de desplante es la altura que va a la diferencia de nivel de este punto, de esta raya, hasta esta raya. Fíjense que yo no he mencionado ni he incluido el solado por ninguna parte. Si esta profundidad de desplante son 2 metros y el espesor de la zapata son 50 centímetros, la altura del pedestal son 1,5. O sea que si tenemos una profundidad de desplante de 2 metros y la altura de la zapata o espesor de la zapata es de 60,
La altura del pedestal es 1,40. Y la sección transversal ustedes la miden. Ahora, ¿cómo la miden? Pues básicamente aquí la tienen, mírenla. 65 por 1,10. La multiplican por la altura libre. La altura libre, vuelvo y se las menciono por enésima vez, es lo azul. ¿Y lo azul cómo se mide? Todo menos lo verde. O sea, tal cual como se los estoy mostrando aquí. Sería la altura, sería la profundidad de desplante menos espesor de la zapata. De la zapata esa en particular, porque la altura del pedestal puede ser variable. Si tenemos todas las zapatas a la misma profundidad de desplante y tenemos diferentes espesores de zapata, por supuesto que vamos a tener diferentes alturas de pedestales. ¿Oyeron? Si la profundidad de desplante es unísono, es decir, la misma profundidad de desplante aplica para todas las zapatas, porque hay escenarios donde una zapata puede estar más arriba que otra. Algunos escenarios, ojo. Lo típico es que todas las zapatas vayan a la misma profundidad de desplante. Y si tenemos espesores de zapatas diferentes, vamos a tener alturas de pedestales diferentes. Miren esto. Por ejemplo, este diseño. Aquí tenemos. Vamos a suponer cuál es la profundidad de desplante aquí. Déjenme un momentico acá. Yo la miro. 3 metros. Vamos a sacar la altura del pedestal. Vamos a sacar la altura del pedestal de la Z1. 3 metros menos 0,6. Eso da 2,40. Por 2,80 por 2,80, ahí tienen el volumen del pedestal. Vamos a ver cuál es el pedestal de la zapata Z1. Z1. Aquí tenemos, miren. Z1. Vamos a medirlo acá. Pedestal 1, zapata Z1. La profundidad o la H será igual a ¿qué? A 3 metros menos, se me olvidó, 60. 0,6. Dígame. Dime. 0,6. Sí, dime. Ancho. Vamos a poner a 2,80. Y B, 2,80. La zapata es de sección cuadrada, ¿cierto? Vamos a verificar eso. 2,80 y 2,80. Perdón. Es el ancho del pedestal en cuestión, que es de la zapata Z1. Es 1,10 por 0,65. La estaba cagando. 1,10 por 0,65. Ancho es el mínimo, ¿no? Vamos a poner aquí L o B, no sé, cambien la letra, metros. Rectifiquemos de nuevo, para no volverla a cagar. 65 y 110. 65 y 110, ahí tienen. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Más 3 metros menos 0,6 da 2,40 por 0,65 por 1,10 metros. Ahí está, 1,71 metros cúbicos es el volumen de ese pedestal. Del pedestal 1 de la zapata 1. Fíjense cómo lo calculé. ¿Estamos? Estoy rodando más para abajo, no se preocupen. Este es el pedestal. Así lo van a hacer con toditos. Óigase bien, con toditos los pedestales lo van a hacer así. No van a incluir solado, no van a meter solado por ninguna parte aquí. ¿Estamos? Y el ejemplo para medir el concreto de la viga, pues es más simple. Ustedes simplemente lo acotan, miran aquí cuál es la distancia entre pedestales. No deben incluir pedestales porque el pedestal lo midieron. Aquí este concreto, 5,75 por la sección 0,40 por 0,50. Lo van a hacer con eso. Ahora,
Yo les tengo un truco. Fíjense. La viga de cimentación normalmente siempre se mantiene igualita en todas las secciones. Es decir, todas las vigas de cimentación son iguales. A no ser de que cambien aquí, según los planos. Ustedes miran, viga de cimentación. Fíjense, todas son de 40 por 50, 40 por 50. La que cambie de sección, pues, es factible que cambie. Pero la mayoría de las vigas de cimentación no cambian de sección. Pero fíjense que aquí sí cambia. Mire, vea. Aquí cambió a 30 por 50 y normalmente es de 40 por 50. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿oyeron? 30 por 50. Es decir, que ustedes cogen el plano en la viga de cimentación y pues miden la longitud por la sección transversal. Longitud, sección transversal. A lo que voy con el truco es lo siguiente. Me voy para esto lo pueden hacer en AutoCAD. Ustedes deshabilitan todas las demás capas. Acotado aquí, deshabilítenlo. Ejes. Eje 1 aquí, eje 2. Texto. Esto simplemente es para que no se sature el dibujo. Denme un minuto. Esto que viene siendo texto, sí. Miren, tengo la superficie limpia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo lo que hago es cerrar los pedestales. Entonces, yo alargo. Esto solamente es para AutoCAD. ¿Oyeron? Alargar. Yo alargo aquí. Alargar. Estoy cerrando el pedestal para que no me incluya el pedestal. ¿Sí lo ven? Estoy cerrándolo. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacer el ejemplo con 2 o 3. Vamos a cerrar acá. Repito, esto solamente aplicaría para hacerlo en AutoCAD. El que no tiene AutoCAD, pues tiene que medirlo a mano. Longitud por ancho. Aquí. Listo. Estos son trucos que uno aprende. Pues a la larga no es ningún truco tampoco así tan misterioso. Ya, cerramos todos los pedestales. Vamos a ver de acá arriba. Está abierto. Y esto lo voy a hacer nada más para unas cuantas vigas, no todas. Entonces, atentos a esto. Mira, tengo que cerrar aquí. Fíjense. Ahí. Cualquier viguita. Esta viga es la de 30 de ancho, fíjense. Acá aplicaría para esto. Y está todo cerrado. Entonces, una forma más rápida es con el hatch, o sea, con el achurado. Por eso busqué una base chillona que es el rojo. Entonces voy tocando aquí donde yo necesito achurar. Aquí. 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 Como es bastante pesado el hatch, es lo que más gasta memoria en AutoCAD. Y por eso quité las demás capas para que no me estorbara las letras y todo eso. Imagínense que hacen todo con todas las vigas. Le dan escape y ustedes simplemente tocan con el clic derecho y aquí en este punto azul le dan clic izquierdo y le dan propiedades y le va a aparecer un cuadro aquí a la izquierda. Área. ¿Sí ven? 14,06. Entonces ustedes lo único que van a hacer es más 14,06 por la sección transversal, que es de ¿cuánto? 0.4 de ancho por 0.5. 0.4 por 0.5. 0.4 por 0.5. Y allá en el volumen. Más rápido. ¿Por qué sé yo que es 0.4 y 0.5? Porque sabemos que las vigas tienen esas dimensiones. Esto va a aparecer sin las secciones. Miren, 40 por 50. ¿Nosotros qué medimos? El área de acá arriba. O sea, la estamos viendo desde acá arriba. El área de acá arriba la estamos viendo y nos falta por la sección transversal 50 por 40, que es lo que estamos logrando aquí. El área
la sección transversal y el alto. Eso lo logramos de esa manera, más rápido. Esto lo hacen con todas las vigas en general cuando ustedes tengan los planos. La otra manera es que ustedes tienen que acotar, es decir, medir con el escalímetro o con las cotas. Ustedes miran aquí. Aquí hay 438, 438 por punto 40 por punto 50. O van sumando las longitudes. 438 hacen acá. Fíjense que estoy de pedestal a pedestal. No puedo incluir los pedestales. No los puedo incluir porque los pedestales ya han sido medidos. Y además, constructivamente hablando, es diferente. Y van midiendo todo esto. Así se miden las cantidades de concreto y de acero de las vigas de cimentación. ¿Qué preguntas tienen? Aunque no hemos medido el acero de las vigas. ¿Preguntas o dudas? Allí en el proyecto que usted midió, que aumentaron el pedestal, como el sujeto le sugirió a usted aumentar el tanque, todos los gastos corren por cuenta del, ¿cierto? Ah, sí, lo que pasa es que yo ahí estaba haciendo la obra por administración delegada. Es un sistema de presupuestación diferente. O sea, yo era el contratista, pero a mí me pagaban un porcentaje del valor de la obra. El dueño de la obra tenía que afiliar a los trabajadores, tenía que pagar los salarios, tenía que comprar los materiales. Yo solamente administraba la obra. Él me estaba pagando, era una modalidad de construcción que se llama administración delegada. O sea, yo no compraba los materiales, yo no le pagaba a los trabajadores, yo no hacía sino solamente dirigir y administrar la obra. Por supuesto que yo tenía que medir cantidades de obra, estar supervisando todo lo que pasaba en la obra, era mi responsabilidad, pero los costos los asumía el dueño del edificio. Eso se llama administración delegada. ¿Qué otra pregunta? Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes, ¿oyeron? Me falta de procesos constructivos terminar la cuantificación de las vigas, pero la parte de aceros, columnas y placas. Entonces, estamos pendientes. Cualquier cosa me escriben al correo, ¿vale? Nos vemos el viernes. Bueno, pues. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues, hasta luego.